Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de FinTech Heroes. Yo soy Jimena Aguirre de parte del equipo de marketing de Envelvo y pues el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Es una de las líderes más influyentes en todo el ecosistema FinTech mexicano, Sahari. Muchas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy. Te presento un poquito. Sahari es la Senior Vice President de Crédito, bueno, de riesgo en crédito de Quesky, y pues bueno, tienes un montón de experiencia, tienes alrededor de 6 años en Quesky, además has tenido liderado estrategias clave para manejar el riesgo y rentabilidad de carteras de crédito. Tienes una formación en matemáticas aplicadas, ciencias actuariales, máster en gestión de riesgos, además de complementada por estudios avanzados en liderazgo, y mucho más, ¿no? Un perfil súper interesante y súper completo. Me encanta que estés aquí acompañándonos. Muchísimas gracias. Pues bueno, desde Verbo queremos explorar un poquito más cómo la tecnología y los datos están cambiando en el panorama financiero de la región. Y pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Ari. Muchas gracias por la invitación, Jimena. Encantada de estar por aquí. Pues mil gracias. Entonces, si quieres, empezamos ya en forma. Ya presentamos un poquito de lo que de tu expertise, que es súper completa, insisto, ¿no? Entonces, a mí me encantaría conocer toda tu perspectiva, y bueno, desde el rol también de Quesky, que están rompiendo esquemas y que es súper relevante dentro del ecosistema fintech en México, ¿no? Entonces, entrando un poquito ya en tema, la primera pregunta empieza como con el contexto de, según datos obtenidos en la encuesta nacional de inclusión financiera en México, 6 de cada 10 personas adultas tuvo financiamiento en 2018. Sin embargo, más de la mitad de la población, el financiamiento era a través de instrumentos pues informales, ¿no? Mayoritariamente pidiendo prestado a familiares, que esto es muy México, ¿no? Al final. Sahari, me encantaría que nos contaras desde toda tu expertise en la industria, me contaras un poquito como la gestión de riesgos crediticios, ¿no? ¿Cómo ves la evolución del crédito como herramienta para la inclusión financiera en México y cómo crees que ha cambiado la percepción en el acceso al crédito en los últimos años, especialmente desde la llegada de fintechs tan relevantes y disruptoras como lo es Quesky? Sí, claro que sí, Jimena. Pues mira, yo creo que en cuanto a evolución, el crédito históricamente se ha entendido en México como algo negativo. Y esto, pues bueno, no es gratis, ¿no? O sea, hay una historia que no es por confesar mi generación, pero me acuerdo porque era muy chiquita, pero justo crisis del 94, ¿no? Terrible, todas las familias en México prácticamente tuvieron ahí una situación complicada donde yo lo recuerdo con mis papás, que eran deudas que parecían interminables, imposible de salir. Entonces, todo eso fue mermando en temas de esta percepción negativa, que creo que fue abonada por poca claridad en algunas condiciones. Quizá también en ese entonces había una regulación diferente que ha ido cambiando, justo para proteger los derechos de los usuarios. Una experiencia que realmente la experiencia del usuario no importaba prácticamente nada. Y justo son los temas que en las fintechs se han encontrado estas oportunidades y que hemos estado atendiendo, ¿no? Entonces, el acceso a crédito ha ido evolucionando en términos, en este sentido de no estar tan limitado a cierto tipo de usuarios que quizá instituciones tradicionales han estado más enfocados a usuarios internos o que tengan un muy buen perfil de crédito, que se piden muchísima documentación para poder asegurar o para poder hacer un trámite y aprobar un crédito de este estilo. Y entonces, fintechs como Quesky llegamos y hacemos un trámite mucho más claro, sencillo, rápido, con condiciones que también buscamos que sean muy transparentes hacia los usuarios, y esto es lo que nos ha ido ayudando a poder mejorar el acceso de crédito, dar oportunidad a mejorar la inclusión financiera, porque ya no hay una restricción geográfica, ¿no? De que estén algunas personas en zonas donde hay poco acceso a algunas sucursales,
Entonces, si hay internet, pues básicamente nuestra solución, como es digital, puede dar oportunidad a que todas las personas puedan acceder a esto. También está cambiando en este sentido decía que ya es rápido, ágil, y justo porque estamos usando datos alternativos que combinados con tecnología, que modelos de inteligencia artificial, de machine learning, que nos dan la oportunidad de ir a esos segmentos donde tradicionalmente no ha habido acceso tan fácil. Incluso te cuento que hacemos muchísima experimentación para poder evitar como ciertos sesgos, ¿no? O sea, definitivamente están las puertas abiertas para usuarios que ya tienen crédito, pero lo importante es sí dar la oportunidad a estos usuarios que ya tienen crédito, y como hablabas, inclusión financiera, pues bueno, estamos buscando también identificar todo el tiempo de forma muy activa cómo poder dar acceso a aquellos usuarios que no están teniendo acceso, porque es un universo súper importante. Y uno de los elementos clave definitivamente es la confianza. Yo te comparto que aún con, pues, no sé, o sea, mucha educación en términos de finanzas que tuve en la universidad, me resistía, ¿no? Me resistía a tener un primer crédito, me tardé un par de años para pedir un primer crédito, justo por la memoria tan mala, ¿no? Que tenía sobre esta idea del crédito, pero bueno, en un momento dado cuando también me explican que es importante para poder tener acceso a otro tipo de financiamiento, como comprar un coche, comprar una casa, pues bueno, eso me hizo muy consciente de la importancia de poder ir construyendo esta historial crediticio. Entonces, una de las funciones de Quesky y de muchas fintechs que estamos en esto es dar oportunidad a ese primer crédito, esa primera apuesta por los usuarios para que puedan ir construyendo su historial crediticio, y entonces permitirles acceder a otro tipo de beneficios. No, me encanta, creo que coincido en cada palabra y me encanta la parte también que estás hablando desde tu perspectiva y te entiendo, o sea, obviamente de mexicana a mexicana podemos entender este contexto cultural tan importante, ¿no? Una vez que creces acá y te das cuenta de cómo puede ir evolucionando este pensamiento que conoces, ¿no? O sea, que te han educado así o que has recibido esa información respecto, en este caso, a créditos y lo importante que es darle visibilidad a personas que antes eran invisibles, ¿no? Que justo era imposible que tuvieran acceso a un crédito y demás, ¿no? Entonces creo que acá justamente empresas como Quesky es vital para la inclusión financiera, vital para los mismos empoderamiento económico de los propios mexicanos que de nuevo, ¿no? Y esta parte de educación y adaptación, completamente estoy muy de acuerdo y me emociona la evolución que hemos visto en los últimos años, lo cual obviamente me lleva al siguiente punto, ¿no? Creo que un modelo mega interesante que está surgiendo, bueno, que tiene un par de años en el mercado, pero que cada vez torna más fuerza, es el modelo pues de... Ahora para después. Exacto, lo estoy tratando de decir en español, pero exacto, mejor conocido como Buy Now, Pay Later. Y bueno, que está creciendo un montón y que cada vez es mucho más relevante, ¿no? Especialmente en México creció un 31% en 2023 y pues espera que se siga creciendo un mínimo un 30% durante los siguientes años. Entonces, esto claramente es reflejo de una creciente adopción en modelos financieros flexibles, ¿no? Que eso es muy importante. En este sentido, pues que ha sido definitivamente pionero. Me encantaría que me pudieras compartir, que nos pudieras compartir qué insights desde tu perspectiva has obtenido, ¿no? O sea, sobre cómo estos consumidores mexicanos están adaptando este modelo, qué desafíos y qué oportunidades están percibiendo desde Quesky. Sí, justo una de las palabras clave, ya las mencionabas, Jimé, es la flexibilidad. O sea, flexibilidad y personalización sumados a un proceso muy ágil es algo que ya creíamos y hemos confirmado que ha gustado mucho a las personas y que gracias a eso esto ha ido cobrando mucho más popularidad, ¿no? Y se nota también por la competencia, porque somos pioneros, como bien lo decías, y bueno, por ahí salen también otros competidores y bueno, abrazamos ese tipo de
desafíos de seguir mejorando, ¿no? Porque una de las fortalezas que tenemos es justo poder dar una opción que pueda, que no requiere para nada un tema de bancarización. O sea, puedo llegar a alguien que no tiene ni siquiera una cuenta de débito, que no tiene tarjeta de crédito, pedir, seleccionar la opción de compra ahora y paga después, o de Quesky Pay, y entonces poder tener acceso en minutos a un financiamiento que en otros escenarios quizá no podría tener acceso, ¿no? Porque te piden forzosamente alguna forma de pago que no va o sea, que no se tiene disponible una tarjeta de crédito o algo así. Damos también pagos flexibles, entonces gusta mucho el que podamos dividir los pagos, en nuestro caso en quincenas. Los montos pues se pueden adecuar a las posibilidades de cada usuario y hay opciones siempre para no pagar intereses. Si es más largo el plazo, pues bueno, hay diferentes programas que pueden empatar. Hemos tenido muy buena aceptación, principalmente de inicio en generaciones millennial o de la generación Z, justo por toda esta adopción que ya nacieron, ¿no? Prácticamente con todo el mundo digital, entonces es algo muy natural. Y la realidad es que también otros tipos de usuario que no somos tanto de esa generación millennial o generación Z, están tenemos muy buena aceptación, incluso con clientes que sí tienen tarjeta de crédito, porque realmente representa una alternativa a un financiamiento que en ocasiones llega a ser insuficiente, o un medio seguro para poder hacer transacciones en e-commerce en línea. Por supuesto, también hay una muy buena aceptación en usuarios que no están bancarizados, justo porque no pedimos un historial crediticio previo, y en su lugar más bien nosotros nos apoyamos en información alternativa, justo como la que adquirimos con ustedes, con Belvo. La experiencia del cliente es algo súper importante, entonces nos enfocamos en que pueda ser un proceso muy intuitivo, además de rápido y ágil, como ya lo mencionaba, y transparente. Y también sabemos que tenemos una responsabilidad de tomar una decisión desde Quesky responsable. ¿A qué me refiero? Hay ocasiones que podemos llegar a ver que tenemos que decir que no, quizá porque vemos algunos elementos que nos puedan preocupar respecto a temas de alto endeudamiento, o incluso también necesitamos ser muy asertivos para definir cuánto crédito podemos aprobar, porque no queremos emproblemar a nadie, ¿no? Entonces, ese punto también es importante. Hemos ido construyendo esa información y justo es parte de los insights que obtenemos, ¿no? Las personas, incluso mientras nos van conociendo, típicamente empiezan con transacciones chiquitas, y ya que toman confianza entendiendo la forma de cómo funciona Quesky, pues también van aumentando el ticket de las transacciones que llegan a tomar. Identificamos también varios desafíos, o sea, sabemos que necesitamos estar a la vanguardia en temas tecnológicos para todo el proceso de punta a punta que tenemos de crédito y de relación con el cliente. Desde temas de evaluación de crédito, prevención de fraude, seguridad en los datos personales, porque y temas también incluso normativos. Entonces somos muy estrictos y muy cuidadosos en todos estos puntos, y muchas veces sabemos también que la tecnología nos ayuda a hacer la diferencia en pro a la experiencia y el beneficio de nuestros usuarios. Sí, sin duda coincido, ¿no? La tecnología está aquí para ayudar, para hacer mejores procedimientos, para hacerlos mucho más seguros y demás. Y coincido, ¿no? También la parte de que mencionabas, de seguir elevando el juego, de seguir creando mejores productos, mejor adaptados, más personalizados, ¿no? O sea, me encanta, creo que justo Quesky es el claro ejemplo de cómo lo están haciendo, de cómo se adapta, y acabas de mencionar diferentes segmentos, ¿no? Sí, los que obviamente no estaban bancarizados, obviamente las personas que tal vez no tenían acceso a crédito, y también las personas que incluso ya tenían algún crédito y que siguen teniendo estos nueva oferta de productos que pues
al final es para el usuario final, ¿no? O sea, para que tengan mejores productos y que sigamos elevando pues sí, ¿no? La competencia, el juego, que tengamos mejores. Y al final lo que mencionabas, ¿no? También los millennials y Gen Z, obviamente me imagino que están mucho mejor adaptados, pero creo que efectivamente la pandemia fue el claro ejemplo de cómo todos tuvimos que ser digitales y agarró un impulso casi que obligatorio para todos los que no queríamos o las personas que aún se rehusaban a ser parte de, a hacer algún tipo de compra en internet, pues tuvo que probablemente empezar en pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que desde entonces hemos visto un crecimiento enorme y sin duda el mercado de retail es un claro ejemplo, ¿no? En México generó en 2023 66 millones de dólares, ¿no? Entonces es un crecimiento del 86% respecto al año anterior. Y bueno, en este contexto me gustaría que nos platicaras cómo se está adaptando, ¿no? Igual pues que en esta digitalización del e-commerce, en qué papel juegan las soluciones de pago como Pay en esta transformación. Sí, sí, Jimé, y de hecho estaba revisando hace poco estadísticas sobre cómo fue aumentando todo el tema digital, desde el acceso a ciertos dispositivos y también el uso que yo lo traduzco como la confianza de los usuarios para hacer cierto tipo de movimientos. Obviamente a todos nos pone más nerviosos quizá un tema de movimientos financieros, pero pues al final, como dices, la pandemia no nos dio otra opción y digamos que una de las consecuencias positivas es que nos dio la oportunidad a muchos mexicanos de probar y de confirmar la confianza en este tipo de soluciones. Y de QuesquiPay te contaría que hay como podemos verlo en dos sentidos. Tenemos una relación directa con los usuarios finales, los que hacemos compras, y también hay una relación con los comercios, ¿no? Porque nuestra solución está integrada al momento que le das, quiero pagar mi carrito de artículos, en ese momento está la opción para seleccionar QuesquiPay como forma de pago, y entonces en la parte de comercios, pues nos gusta mucho que también somos una entidad que está favoreciendo poder, el que ciertos comercios, incluso pequeños, o sea, estamos en toda la gama, ¿no? Desde muy chiquitos hasta comercios muy grandes, y en estos comercios electrónicos de inicio, pues damos oportunidad a que sus clientes tengan diferentes formas de pago, y justo esto ayuda a que puedan tener también una mayor penetración del mercado, que puedan tener sus usuarios una recurrencia mayor. Entonces, sí ha ayudado a que crezcan. Somos un factor que permite que crezcan muchos de estos comercios y sobre todo los con un mayor impacto en los pequeños, ¿no? Hacia los usuarios, pues tal cual, o sea, muchas veces en pandemia tú dices, bueno, no me queda de otra que pagar en línea, pero pues no tengo con qué pagar. Entonces, abre la oportunidad a estos mercados, de nuevo, que no tienen acceso a una tarjeta de crédito, o que tienen acceso, pero que no quieren utilizarla porque a lo mejor no lo consideran como un medio tan seguro. Entonces, nosotros promovemos o proporcionamos una forma segura para poder realizar todas estas transacciones. ¿Cómo lo logramos? Pues bueno, tenemos una evaluación que, aunque sea en segundos, o sea, tú como usuario dices, esto corrió en segundos, ahí está el reto que nos toca a nosotros, ¿no? Lograr hacer evaluaciones de riesgo, evaluaciones de fraude, evaluaciones de capacidad de pago, consultar toda la información de cómo está interactuando el cliente, consultar, no pedimos tanta documentación porque es innecesario, entonces toda la información que podamos revisar nosotros a través de ciertas consultas internas o de adquirir datos como los que nos ofrecen en Belvo, nos permite hacer una validación robusta y que para el cliente puede ser una experiencia súper sencilla, ¿no? Muy, muy limpia y muy, muy clara de los diferentes pasos que tiene que seguir, y sobre todo rápida y ágil, porque pues de pronto quieres pagar algo y no es que lo necesitas pagar ahorita, ¿no? No es como un tema de que pueda esperar mucho tiempo. Entonces,
Sí invertimos un esfuerzo importante y una atención importante en poder tener este uso de datos alternativos, sumarlos a la tecnología, hacerlo de forma rápida para que para el usuario pueda ser la mejor experiencia y eso, pues bueno, cuando es un cliente nuevo, ¿no? E incluso ya cuando está con nosotros, vamos conociendo cuáles son sus patrones de compra, cuáles son sus intereses y también buscamos dar una solución muy cada vez más personalizada, adecuada a las circunstancias que pueda tener cada usuario. Sí, acá creo que es muy notorio y es muy evidente que, pues que obviamente justo, ¿no? Se pone también del lado del usuario y también desde el modelo de riesgo y todo lo que tiene que evaluar y desde el lado tecnológico, o sea, me gusta mucho cómo me lo estás explicando y nos lo estás contando para que podamos tener toda esta visibilidad de todo lo que conlleva para que al final todas las personas que estamos ahí comprando, podamos tener el mejor producto, insisto, ¿no? O sea, que sea rápido, que sea flexible, que sea viable para mi economía y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es muy evidente y platicabas también de la amplia gama con los que trabajan, con los negocios desde pequeños hasta muy grandes, lo cual me lleva a una noticia muy, muy emocionante que estuvo en todas partes y bueno, ¿no? Es la colaboración que tienen muy reciente con Amazon, que definitivamente marca un hito para definitivo seguro para Quesky, pero también para toda la industria. Esta potencial de no solamente este modelo de Buy Now, Pay Later en México, pero además justo, ¿no? Toda la colaboración que tenemos que tener entre grandes y fintechs y demás empresas, ¿no? Al final, entiendo que con esta colaboración Amazon va a ofrecer inicialmente pagos en quincenas, hasta 12 compras, lo entiendo, y bueno, que serán financiados por Quesky, por supuesto. Entonces me encantaría que me contaras un poquito más de esto, cuáles son los próximos pasos para seguir creciendo y de nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ver este crecimiento de este modelo en México? Sí, sí, claro, estamos súper contentos y sí somos una empresa muy enfocada en nuestros clientes, entonces sabemos que este tipo de colaboraciones o de negociaciones también suma a temas de inclusión financiera, ¿no? O sea, el hecho de que más personas puedan tener acceso a este tipo de gigantes del marketplace nos da mucho gusto que nosotros podamos apoyar a que más mexicanos puedan tener también acceso a este tipo de plataformas de una forma segura y de una forma muy ágil. Nos inspira a seguir mejorando en temas de experiencia del cliente, en temas, lo que ya decía, ¿no? También tecnológico. Y sí estamos también muy enfocados a continuar con este tipo de alianzas estratégicas para poder seguir fomentando y seguir trabajando en pro de nuestra misión, ¿no? Que es facilitar la vida financiera de los mexicanos y dar acceso a poblaciones que incluso puedan estar subatendidas. Y por subatendidas me refiero a los que de plano no han podido tener acceso a crédito o algunos que hemos podido tener acceso a crédito, pero que por ahí no ha sido tan ágil o suficiente para las necesidades que tenemos. Sabemos que va a seguir creciendo todo esto, entonces también somos una entidad que creemos que podemos aprender, ¿no? Aprender para seguir mejorando cada vez e incluso adaptarnos a a diferente tipo de retos o de desafíos que se puedan presentar en temas desde prevención de fraude hasta cosas como muy positivas tipo el ir haciendo cada vez más personalizado y más justo el acceso y el servicio que estemos otorgando. Sí, acá yo creo que las personas que podamos estar escuchando tal vez nos surja una duda, ¿no? O sea, cómo con tanto crecimiento,
¿Cómo lo evalúan? ¿Cómo, ya hablando directamente desde la perspectiva de riesgo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las medidas clave que ustedes han tomado pues sí, para mitigar posibles abusos en este tipo de modelos? Y bueno, al mismo tiempo lo que hemos venido platicando toda la conversación, de seguir ofreciendo una gran experiencia al usuario. Sí, te cuento que usamos, bueno, ya hablaba un poco de la información alternativa. ¿Qué es esta información alternativa? Información diferente a o adicional a historial crediticio. O sea, definitivamente sí consultamos el historial de crédito, es una fuente de datos importante, pero adicional a ella hacemos consultas tipo cómo ha interactuado el cliente dentro de nuestra plataforma, cuál ha sido el histórico que ha tenido en sus pagos. Con Belvo hacemos consultas de datos relacionados con el ingreso, o sea, no tiene caso agobiar al cliente pidiéndole 1000 documentos, sino más bien buscamos saber datos tipo, no sé, que pueda provenir del pago de servicios o de datos de empleo. Entonces, toda esta información que hoy en la era de la información, ¿no? Que se dice mucho, pues se combina de forma inteligente en modelos de inteligencia artificial, modelos de machine learning, y tenemos diferente tipo de modelos para la evaluación. Son modelos de riesgo crediticio, es decir, para ver qué tan probable es que un cliente pueda pagarnos uno derivado de todas estas condiciones. Modelos de prevención de fraude, porque también llegan a presentarse casos donde no es el usuario el que realmente quiere solicitar el crédito, entonces estos modelos nos ayudan a discriminar, ¿no? si es o no. Modelos de capacidad de pago, justo para de forma responsable decir, vale, si te presto y vamos con esta cantidad, porque sé que es una cantidad que va el cliente a poder hacer frente con un crédito de esa magnitud. Entonces, todo esto se mezcla en una evaluación que es muy segmentada, o sea, detrás está como toda esta complejidad, ¿no? De diferentes segmentos, diferentes grupos, diferentes productos, para poder tomar una decisión. Extra de esta decisión, la realidad es que sabemos que todo el tiempo necesitamos estar mejorando, entonces sí incorporamos también diferente tipo de tecnologías, tanto para que haya una buena experiencia y una experiencia clara e intuitiva, como también para poder hacer cierto tipo de validaciones, por ejemplo, temas de reconocimiento facial, biométricos, para poder confirmar que la persona es quien dice ser, que ya sea como nuevo o cuando quiere hacer futuras transacciones, también confirmar que se trata, autenticar que se trata del usuario que conocemos. Tenemos también un sistema bastante avanzado de monitoreo para poder detectar algunas anomalías, transacciones que puedan ser como sospechosas, para que en esos puntos poder investigar más y si es necesario incluimos otro tipo de controles. Y los límites que vamos aprobando de crédito también son personalizados, o sea, generalmente, sobre todo si no hay una experiencia referencia previa de crédito, sabemos que debemos empezar con un monto pequeño e ir de cierta forma haciendo una educación financiera hacia el usuario para que vaya cachando, ¿no? Con cuántos son los pagos y demás, cómo deben realizarse. Una vez que vemos que se han realizado de forma adecuada los pagos, pues bueno, seguimos creciendo junto con el cliente. No solamente tomamos acciones en la parte de evaluación, la realidad es que también durante toda la relación que tenemos con el cliente hay acciones, por ejemplo en cobranza, también buscamos tomar e incluimos algunos modelos para identificar con cuánto tiempo previo te debo recordar el pago. Hay gente a que no le gusta, ¿no? Que le estemos mandando mensajes, entonces hacemos también ahí una labor muy personalizada para gestionar de forma como asertiva, ¿no? Hay quien le encanta, hay quien no, hay quien sí lo necesita, entonces bueno, ahí lo vamos gestionando, y también ya en la labor de cobranza, si alguien se llega a atrasar, pues bueno, modelos que nos ayudan a identificar qué tipo de alternativas de pago pueden ser adecuadas para que un usuario pueda recuperarse, ¿no? Recuperarse
de algún endeudamiento que haya tenido. En general nos gusta o buscamos que todo esto sea en un entorno de transparencia, o sea, de datos. Decía, usamos muchos datos alternativos. Definitivamente obtenemos los permisos necesarios de los usuarios, y esto es muy importante, ¿no? Para todos los usuarios que estén escuchando, que tengamos muy claro qué datos nos están pidiendo y estemos de acuerdo con ese uso, todo alineado a la regulación. Y bueno, ya para cerrar, pues bueno, todo este sistema de evaluación, pues siempre hacemos también temas de auditorías y revisiones regulares para confirmar que se estén llevando de forma adecuada los diferentes procesos, alineados a una regulación, alineados a que no tengamos por ahí algún sesgo que esté beneficiando o perjudicando algún tipo de segmento, y tomando también como muchos experimentos para poder seguir incursionando y con la labor que tenemos de algunos grupos, ¿no? Sobre todo para seguir con temas de inclusión financiera, para poder seguir mejorando. O sea, nosotros construimos nuestra propia información, dándole oportunidad a algunos usuarios que nunca hemos aprobado, para ver cómo se portan, y de ahí ya ir construyendo y reentrenando los modelos que tenemos. Claro, súper completo, me encanta. Creo que justo el resultado es tener una experiencia ultra personalizada, ¿no? Desde principios, desde la evaluación y demás, esta importante evaluación de datos alternativos, creo que es vital. O sea, creo que de pronto, obviamente, la cultura, tú y yo sabemos que en la TAM nos enfrentamos, pues, obviamente, no de gratis a este tema de no saber si, o sea, de uso de datos, ¿no? De qué tanto queremos compartir nuestros datos, y al final creo que esto es un claro ejemplo del por qué sí es muy bueno para nosotros mismos como usuarios que tener este tema de Open Finance, ¿no? O sea, de que sí, si me va a dar mejor producto al final, por favor, evalúa todo sobre mí, o sea, no solamente mi score crediticio, que puedan ahí involucrarse un montón de elementos que puedo tener bueno o mal score, pero además puedo tener un score de HIMSS, o sea, hay un montón de data que existe y que podemos dar para que al final podamos tener este tipo de productos súper completos, ¿no? Y súper personalizados, también incluso no solamente el riesgo para Quesky, sino también para uno mismo, lo que mencionabas, ¿no? No evitar sobreendeudar, etc., ¿no? O sea, y llevar de la mano al usuario que al final yo creo que esto es lo que hace que nos acerquemos mucho con empresas, que también con marcas que nos lleven de la mano poco a poco y vayamos creciendo con ellos en este caso, pues nuestros créditos. Yo creo que eso es vital para un mercado como el mexicano, y ustedes lo están haciendo definitivamente increíble. Y de nuevo, ¿no? Desde Belvo al final, la plataforma, pues somos Open Finance, lo que queremos es o sea, facilitar el acceso a estos datos financieros para mejorar esta toma de decisiones de productos. Y lo que me lleva, ¿no? a esta pregunta desde tu perspectiva, ¿cómo crees que esta colaboración entre diferentes fintechs, en este caso Belvo y Quesky, para impulsar esta innovación de productos, ¿no? No solamente crediticios de pago, pero además lo que comentabas de experiencia del usuario, o sea, completo, como pues sí, esta importancia de colaboración. Sí, ha sido una muy buena trayectoria la que hemos logrado, en este caso específico que comentas entre Belvo y Quesky, justo porque, bueno, yo estoy a cargo de todo el tema de riesgo y crédito, ¿no? Entonces, por supuesto que estoy interesada en obtener los datos más útiles que puedan ser usados para evaluar si no aprobamos un crédito, cuánto. Entonces, la información que obtenemos a partir de Belvo ha sido muy importante para esto, ¿no? O sea, poder ser cada vez más precisos en qué casos podemos llegar a aprobar un crédito, y sobre todo también hasta cuánto o cómo ir evolucionando con un usuario, porque hay una relación que probablemente en algún momento hay unos momentos de vida, bueno, las personas nos cambiando, ¿no? Quizá en algún momento yo estoy estudiando, no tengo un trabajo, después adquiero un trabajo y por supuesto que mis ingresos van cambiando, entonces pues voy a tener otro tipo de necesidades también en términos de financiamiento que voy a ser capaz de afrontar. Entonces,
nos ayuda mucho a tomar una decisión, poder acompañar al usuario en esta relación que tenemos o en esta evolución que tenemos en los usuarios en nuestras vidas y necesidades financieras, y con una experiencia muy buena. Ya si del equipo de riesgo decimos, quiero información que me pueda ayudar a obtener los ingresos, no hay que estar molestando al cliente con sube muchísima documentación o con un proceso que pueda ser muy extenso, sino que se traduce en una experiencia mucho más, con menos fricción, en el sentido de que no pedimos datos que no son necesarios y nosotros podemos ir y conseguirlos con ciertos apoyos, ¿no? Como en este caso con el apoyo y la colaboración que tenemos con ustedes. Entonces suma a poder tener esta mejor experiencia, e incluso actualización de datos, pues tampoco pido, podemos ir y consultarlos directamente con ustedes, tal que para el usuario sea algo muy transparente, ¿no? De eso que sin darse cuenta cómo o por qué, pero podemos ir ajustándonos a las necesidades que pueda tener de una forma automatizada, eficiente, muy escalable. A la larga también esto nos da la oportunidad de desarrollar características más específicas, como decías, la personalización o el tipo de condiciones de crédito e incluso ventas cruzadas, ¿no? Que es de, ya nos conociste en Quesky Pay, quizá veo que tu perfil se puede ajustar y puede ser interesante para ti que te ofrezca un producto de crédito personal. Entonces también ese tipo de ventas cruzadas está bastante alineado, y definitivamente también temas de inclusión financiera, o sea, mientras más datos alternativos relevantes podamos tener, nos ayuda a sumar a esta labor de ver a qué tipo de usuarios a través de otro tipo de información, porque puede ser que ni siquiera tengan un trabajo formal, sino que, pues no sé, por las circunstancias de vida, a lo mejor se tienen ingresos de una manera informal, ¿no? Que incluso puede ser que me dedique a la casa y no tengo un trabajo, y entonces, pues obviamente hay ingresos que tengo porque del ingreso familiar, y de esa manera puedo tener como también acceso a este tipo de financiamiento, y suma pues a poder disminuir esa brecha y esa deuda que tenemos para poder incluir y dar oportunidades a todos al financiamiento o a servicios financieros. Entonces, digo, en resumen, este tipo de colaboración entre Belbo y Quesky nos permite ser más asertivos en la evaluación, evolucionar a lo largo de la vida financiera de los usuarios para atender sus necesidades de una forma lo más personalizada posible, y que esto suma a temas de experiencia, una buena experiencia de los usuarios de una manera ágil y sencilla. Sí, me encanta. Creo que lo están haciendo increíble. Definitivamente son pioneros en estos modelos de nuevos temas de inclusión financiera. Definitivamente estamos muy emocionados, y no solamente yo desde la parte de Velo, pero además como insisto, ¿no? Como mexicana, como persona que crecí acá, creo que veo un panorama positivo, ¿no? Para el país, y definitivamente seguir en evolución, ¿no? Y al final me encantaría cerrar con, pues, ¿no? Ya platicamos muchísimo sobre Quesky, sobre sus productos. Me encantaría ahora que nos contaras qué le espera, ¿no? ¿Qué viene para Quesky? ¿Qué papel crees que va a seguir jugando en esta transformación del ecosistema financiero en México? ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando fintechs, consumidores en este país? Sí, como dices, estamos muy emocionados de ser líderes en este segmento. Igual yo, mexicana que ama México y que quiere mejor para todos los mexicanos, sí estamos muy comprometidos con nuestra misión de poder dar a los mexicanos la mejor experiencia en servicios financieros. Entonces, sí visualizo que podamos seguir extendiendo nuestra misión, ¿no? en otro tipo de servicios financieros, poder dar acceso a población no bancarizada, a
a este tipo de alternativas que como FinTech ofrecemos, contribuir a través de esto a seguir cerrando la brecha que existe en términos de inclusión financiera, seguir desarrollando productos personalizados. Y en el tema muy puntual del Buy Now, Pay Later o compra ahora y paga después de que tenemos en QuesquiPay, también hay una, ya lo estamos haciendo y vamos a seguir creciendo, no solo en canales de e-commerce, sino también en tiendas físicas. Entonces, la omnicanalidad es algo muy presente, muy importante, ¿no? Que podamos como usuarios hacer uso del mismo tipo de pagos en diferentes canales, es decir, en la tienda en línea o en la tienda física. Entonces estamos también ya creciendo y tenemos una estrategia muy interesante para tener soluciones también muy adecuadas a nuestra realidad mexicana y necesidades mexicanas para tiendas físicas. Y bueno, esto definitivamente también da un beneficio a usuarios finales, compradores finales, y también incluso a comercios, ¿no? Que están buscando crecer y a través de poder dar la oportunidad a sus usuarios de tener distintas alternativas de pago. Creo que también a nivel ecosistema financiero, o sea, hay una labor importante que necesitamos hacer en términos de colaboración. Hay mucha información que generamos, sí hay también una realidad afuera en términos de fraude, por ejemplo. Entonces sí hay, y tomando este ejemplo porque hay otros, ¿no? otras necesidades en pro del usuario, que va a ser cada vez más relevante el compartir datos. Ya se ve en otros países, ¿no? No estoy visualizando algo en ese sentido, algo que no existe en el mundo, sino el poder compartir información financiera entre diferentes instituciones bancarias, tradicionales, no tradicionales, fintechs. Fintechs que nos dedicamos a generar préstamos, o fintechs como ustedes que tienen otro tipo de roles. Es algo súper importante para poder seguir creciendo en esta labor que tenemos hacia nuestros, y responsabilidad que tenemos hacia nuestros usuarios de poder generar cada vez mayor cantidad de oportunidades, ¿no? Entonces, ahí sí visualizo una clara oportunidad que incluso la autoridad seguramente va a tomar cierto rol importante, interesante en ese sentido, para poder compartir cada vez más información de una manera segura. Incluso en la parte de regulación y compliance se ha hablado mucho sobre hacer cada vez una regulación más intensa hacia hacer transacciones que sean de forma responsable y seguras. Digo, afortunadamente en Quesky ya estamos preparados, entonces sí visualizo que vamos a seguir en cumplimiento con todo eso. O sea, eso es muy importante, que nos procuramos que estar todo el tiempo muy alineados a lo que nos pide la regulación e incluso adelantados a lo que se pueda necesitar con las mejores prácticas. Entonces vamos a seguir con nuestro estilo de buscar tener el mejor cumplimiento. Y también evolucionando en toda la parte tecnológica, ¿no? Sabemos que todo el tema de inteligencia artificial, pues ahorita ya cada vez lo sentimos más cada uno en nuestras casas, en nuestro día a día, pero la realidad es que tiene un potencial enorme. Entonces, queremos seguir utilizando la tecnología, también es parte de nuestra misión, para favorecer todos los servicios, el acceso a servicios financieros que puedan tener los mexicanos. Sí, completamente. Qué emoción todo lo que se viene, todo lo que viene para Quesky, todo lo que viene para nosotros como usuarios a nivel tecnología. Y pues nada, al final, como bien dices, no estamos aquí hablando de algo súper diferente. En realidad está sucediendo en otras partes del mundo y pues esperemos que podamos seguir creciendo en México, que podamos seguir dando estos nuevos productos, nuevos servicios, que sigamos creciendo también para el país, que sin duda tiene muchísimos beneficios. Así que pues con esto cerramos. Muchísimas gracias a Hari en esta conversación, estuvo
muy interesante. Te agradecemos mucho por acompañarnos en esta edición. Es evidente que Quesky está marcando definitivo el camino en la industria, entonces estaremos muy pendientes de lo que sigan haciendo muy de cerca. Y pues no, o sea, un llamamiento de que al final ofrecer soluciones que permiten a los usuarios acceder a financiamiento de manera más flexibles y responsables como lo están haciendo ustedes, sin duda demuestra cómo la tecnología puede ser la herramienta para la inclusión financiera, que al final estamos todos compartimos ese objetivo, ¿no? Nada, muchísimas gracias por tu participación y nada, antes de despedirnos, los invito a todos a estar muy atentos a nuestras futuras ediciones de Fintech Heroes. Continuaremos trayendo historias inspiradoras como esta de Quesky y conversaciones muy interesantes sobre la transformación del mundo financiero en Latinoamérica. Así que, bueno, los invito a todos para que no se pierdan ninguna actualización. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, estamos en Instagram, o se pueden suscribir a nuestra newsletter para encontrar todo sobre nuestro contenido, todas las noticias, todo lo que vamos a seguir haciendo. Y pues, de nuevo, mil gracias a Harry por acompañarnos. Esperamos a todos. Muchas gracias también a los que nos están escuchando. Esperamos vernos en la próxima edición de Fintech Heroes. Hasta la próxima. Gracias. Bye, bye. Bye.